Saludos, mi nombre es Naifer Alvarado y junto con mis compañeras Rocío Escalona, Mictelis Tobar, María Soto y Bárbara Odreman, tenemos como objetivo principal en este video aclarar las diferencias y semejanzas entre los conceptos claves de una investigación científica, como lo es los experimentos, los tipos, las variables y sus tipos, hipótesis, el diseño de una investigación, los tipos de investigaciones que sí con humanos, animales y sustancias, y también hablar un poco sobre la ética de las investigaciones psicológicas. A manera de introducción, puedo comenzar diciéndole que cuando hablamos de experimento se refiere a un proceso en que el objetivo es demostrar una teoría o hipótesis, o tal vez simplemente refutarla. Es la forma de entender la causa y el efecto de un evento determinado. Si hablamos de un poquito de historia, ¿verdad? En el Antiguo Egipto se realizaron procedimientos como la momificación y la disección de los cuerpos, que hoy se considera una práctica cruel, pero en ese momento la finalidad era entender mejor el organismo humano y encontrar remedios para enfermedades. También un poco después, médicos como Herófilo y Erasistatro llevaron a cabo experimentos con animales para construir las bases del estudio del sistema nervioso y las funciones corporales. En Grecia, a través de la influencia de Aristóteles, se realizaron observaciones y pruebas para comparar teorías sobre los fenómenos naturales, como por ejemplo la caída de los objetos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando se consideró el real nacimiento de la ciencia experimental. En este periodo se estableció la idea que el conocimiento debería obtenerse mediante una observación sistemática y la manipulación controlada de la naturaleza. Investigadores como Galileo Galilei demostraron que la experimentación rigurosa podía conducir a resultados precisos, marcando el inicio de la investigación científica moderna. En la investigación cabe resaltar que hay conceptos claves o básicos, ¿verdad? Como lo que es la variable, la hipótesis y el diseño de una investigación. Entonces, cuando hablamos, para obtener un proceso más estructurado y riguroso, se necesita, ¿verdad? Primero, una variable. Es importante saber que hay variables que se diferencian claramente y, o sea, variables hay dependientes e independientes. Entonces, si sabemos diferenciarlas, podemos comprender el patrón causa y efecto. Con lo que se refiere a la hipótesis, pues es la teoría planteada que se somete a estudio o verificación a través de un diseño de experimento, que el diseño no es más que el plan que se plantea para ejecutar el investigador paso a paso y dar respuesta a lo que quiere responder. Entonces, ya llegando a la psicología, ¿verdad? También como ciencia no se queda atrás en lo que respecta al uso de experimentos para probar sus teorías. Y aunque en principio muchos experimentos se salieron totalmente del código de ética que actualmente rige esta ciencia, hoy en día se hacen totalmente enmarcados bajo dicho código, cumpliendo con los preceptos de una investigación científica y con las normativas de la psicología. Pero todos estos puntos serán aclarados de manera más precisa por mis compañeras mediante un cuadro comparativo. Mi nombre es María Soto y yo les voy a explicar los tipos de experimentos. Pero para empezar vamos a abrir qué es un experimento. En psicología esto se refiere a lo que es una investigación metódica de aquellos fenómenos psicológicos mediante una manipulación controlada de variables y la observación de sus efectos sobre el comportamiento de los procesos mentales. Esta historia se rearma más o menos a finales del siglo XIX con figuras como Wilhelm Wundt, que fue el que estableció su primer laboratorio en psicología experimental, marcando lo que es la génesis de la psicología como una ciencia rigurosa. Desde ese entonces, una gran cantidad de experimentos han moldeado nuestra comprensión de la cognición, la emoción y la conducta humana. Existen varios tipos de lo que es los experimentos psicológicos que se utilizan comúnmente en las investigaciones, pero estos son los más comunes, o algunos de los más comunes.
El experimento de laboratorio, se refiere a que se lleva a cabo dentro de un entorno de laboratorio controlado, en donde se hacen investigaciones y los investigadores manipulan una o más variables para poder observar qué efecto causan los participantes. El experimento de campo se lleva a cabo en lo que es un entorno naturalista, como un aula o algún lugar de trabajo, para poder observar cómo se comportan los participantes en lo que es su entorno habitual. El cuasi experimento son similares a lo que es un experimento en laboratorio, pero el investigador en este caso no puede asignar aleatoriamente lo que son los participantes a diferentes grupos por razones éticas o prácticas. Los estudios observacionales implican, como dice la palabra, observar y registrar el comportamiento de los participantes sin manipular ninguna variable. Y los estudios correlacionales examinan lo que es la relación entre dos o más variables, sin manipularlas ni nada, solamente para determinar si están relacionadas. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la variable independiente y la variable dependiente. Para empezar, tenemos que entender que estas variables forman lo que son las dos categorías más conocidas en todo el mundo de lo que es la ciencia, tanto en ámbitos como la medicina y psicología, entre otras áreas del conocimiento. Se tiene que entender que esto no es un concepto fundamental en las áreas realizadas de experimentos. Esta es lo que nos ayuda también a comprender cómo funciona la realidad a partir de aquel análisis de fenómenos aislados. Esta nos permite reducir la complejidad de aquello que estudiamos y fijarnos en elementos simples que nos pueden revelar un saber científico. La variable independiente se tiene que entender que es toda aquella variable que se expone a prueba a nivel experimental, siendo esta manipulada solamente por los investigadores. ¿Con el fin de qué? De probar una hipótesis. Se trata de una propiedad, cualidad, característica o actitud con poder para afectar al resto de variables, pudiendo también alterar o marcar el comportamiento del resto de las variables. La variable independiente se denomina independiente precisamente porque sus valores no se ven alterados por el resto de las variables en el experimento. En cambio, la variable dependiente hablamos de aquella cualidad o característica cuyo comportamiento puede verse afectado o se ve afectado por la variable independiente. Esta lo que hace es que mide con el fin de poder interpretar los resultados. Dicho de otra manera, es que lo que se está observando para ver si cambia o cómo cambia si se dan ciertas condiciones controladas mediante el uso de las variables dependientes. De este modo, estamos ante el tipo de variable que analizamos con lo que es en el experimento o investigación, valorando cómo se comporta en función de los valores del independiente. Si la variable independiente es la causa, podríamos llegar a decir que la dependiente es el efecto que medimos del hecho de haber manipulado la primera. Hola, soy Rocío Escalona y mi aporte en esta exposición es sobre la hipótesis. La hipótesis es una proposición tentativa que plantea una relación probable entre dos o más variables, la cual debe ser demostrada o refutada mediante una investigación científica. Es la herramienta fundamental para el pensamiento lógico, sirviendo como punto de partida para diseñar estudios o formular predicciones específicas sobre fenómenos observables. La hipótesis puede ser causales cuando establecen una relación directa de causa o efecto, o empíricas basadas en evidencias observables y medibles. También o asimismo deben ser formuladas claramente, ser falseables, derivar de una revisión teórica y una empírica previa. En la investigación con humanos, animales o sustancias, la hipótesis siempre guía el diseño experimental para comprobar las variables independientes, las que son manipulables, o efectivamente producen algún cambio en las variables dependientes, que son medidas, manteniendo constante las variables de control. Para Kellenberg, esta estructura permite validar conocimientos y orientar resultados hacia conclusiones objetivas útiles para el avance científico. La formulación y comprobación rigurosa de la hipótesis es esencial para toda investigación, para que toda investigación tenga una validez y relevancia.
Fred Kellinger, en 1996, dice que las hipótesis son enunciados, conjeturas sobre la relación entre dos o más variables. Estas constituyen instrumentos de trabajo de la teoría que son susceptibles de la demostración en cuanto a su falsedad o veracidad y son herramientas poderosas para el avance del conocimiento porque permiten a los científicos percibir el mundo desde afuera. Gracias. Saludos, mi nombre es Migdelis Tobar y les voy a hablar sobre los diseños de investigación, específicamente los que aplican al paradigma cuantitativo. Pues este es el enfoque más relacionado con la psicología experimental. Primeramente, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente establecidas, basándose en la medición numérica y el análisis estadístico. Por otro lado, cuando se habla de diseño, se está haciendo referencia a la estrategia sistematizada que se planifica usar para recopilar la información que es necesaria y dar respuesta al problema de investigación planteado. Ahora bien, según Hernández, Pieri y Mendoza, podemos encontrar los diseños experimentales donde se manipula una o más variables independientes para observar su efecto sobre una o más variables dependientes en una situación controlada. Estos a su vez se dividen en preexperimentales. Aquí no hay grupo control ni asignación aleatoria, por lo tanto tiene baja validez interna y mínima manipulación. Los cuasi experimentales, aquí sí hay manipulación de la variable independiente, pero los grupos ya están formados. No existe asignación aleatoria. Y los experimentales puros, donde hay manipulación de la variable independiente y asignación aleatoria de participantes a grupos. Ejemplo, tenemos el grupo experimental y el grupo control. Aquí se controlan las variables extrañas y también este tipo permite establecer relaciones de causalidad. También vale la pena mencionar los de tipo factorial. Aquí se manipulan dos o más variables independientes al mismo tiempo. Y los de serie temporal, donde se realizan varias mediciones antes y después del tratamiento. Estos son útiles para evaluar cambios a lo largo del tiempo. Por otro lado, tenemos los no experimentales, donde no hay manipulación de variables independientes, sino que se observan fenómenos tal cual como ocurre en su contexto natural. Estos se dividen en transeccional o transversal. Aquí los datos se recolectan en un solo momento. Estos a su vez se dividen en exploratorios, que son cuando el fenómeno ha sido poco estudiado y se requiere obtener información preliminar que sirva de base para futuras investigaciones con mayor profundidad. Su propósito sería familiarizarse con un fenómeno e identificar las variables relevantes. Ejemplo, estudios piloto o pretest. También tenemos los descriptivos, los cuales buscan detallar de manera sistemática las características de una población, fenómeno o situación, sin establecer relaciones causales, es decir, describir el fenómeno. Los correlacionales, por su parte, buscan determinar la relación o grado de asociación entre dos o más variables. Sin embargo, esto no establece causalidad. Los explicativos o causales, por su parte, buscan determinar las causas de los fenómenos mediante la identificación de relaciones de causa-efecto, es decir, explicar por qué ocurre un fenómeno. Estos son los subtipos dentro de los diseños transversales. Ahora, en otra categoría diferente a los transversales, tenemos los longitudinales, donde se observan los mismos sujetos a lo largo del tiempo midiendo las mismas variables en distintos momentos para analizar los cambios. Estos pueden ser de tendencia si estudian cambios en una población, de corte si siguen a un grupo con una característica común y de panel donde se realiza seguimiento a los mismos individuos a lo largo del tiempo. Buen día, mi nombre es Bárbara Adremán y hoy les hablaré sobre la
Ética en las investigaciones psicológicas, específicamente en 3 contextos fundamentales: las investigaciones con seres humanos, con animales y con sustancias. La ética representa uno de los pilares más importantes de la ciencia, ya que establece los límites y responsabilidades que el investigador debe asumir para garantizar el bienestar, la dignidad y los derechos de todos los seres involucrados. No se trata solo de cumplir normas, sino de mantener una actitud responsable frente al conocimiento que producimos y el impacto que éste puede tener en la vida de otros. Según el Belmont Report del año 1979, toda investigación con personas debe regirse por 3 principios básicos: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Estos principios no solo guían la toma de decisiones éticas, sino que también dan sentido a cómo se diseñan y se desarrollan los estudios psicológicos. De hecho, la ética actúa como una brújula moral que orienta desde la formulación de una hipótesis hasta la interpretación de los resultados. En el caso de las investigaciones con seres humanos, la ética ocupa un papel central, ya que trabajamos directamente con experiencias y emociones y vidas reales. En un artículo publicado por Substance Use and Misuse en el año 2023, los autores explican que el consentimiento informado no se limita a una simple firma en un papel, sino que implica asegurarse realmente de que el participante comprenda los objetivos, los riesgos y su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento. Además, la confidencialidad y la protección de la identidad son esenciales, sobre todo cuando el tema de investigación aborda poblaciones vulnerables o con trastornos mentales. La Asociación Americana de Psicología en el año 2017 también subraya que los psicólogos deben proteger el bienestar de los participantes y evitar cualquier daño previsible. Por tanto, todo proyecto que desee realizarse se debe pasar por la evaluación de un comité de ética, que garantice que los beneficios del conocimiento científico superen a cualquier riesgo potencial. Ahora bien, cuando hablamos de investigaciones con animales, la ética se materializa principalmente a través de los principios de las 3 R: reemplazo, reducción y refinamiento, propuestos por Russell y Borch en el año 1959. Estos principios establecen que los animales solo deben usarse cuando no haya alternativas viables y que se deben utilizar en el menor número posible y bajo condiciones que minimicen el sufrimiento. El National Research Council en el año 2011 enfatizó que un manejo inadecuado de los animales no es solamente éticamente incorrecto, sino que también científicamente deficiente, ya que el bienestar animal influye directamente en la calidad y la validez de los resultados. En esta misma línea, un artículo de Smith y colaboradores señala que los experimentos deben garantizar bienestar, anestesia adecuada y condiciones seguras. Incluso la filósofa Angela Martin en el año 2022 propone que los mismos principios éticos aplicados en las investigaciones con humanos deberían extenderse también a la de con los animales, recordándonos que la empatía científica es esencial del acto de investigar. Por último, las investigaciones con sustancias, especialmente aquellas que explican compuestos psicotrópicos o farmacológicos, representan un desafío aún más complejo. La Organización Mundial de la Salud en el año 2022 indicó que este tipo de estudios debe cumplir con protocolos de seguridad estrictos, control de dosis, monitoreo médico y consentimiento informado muy específico sobre posibles efectos físicos y psicológicos. En el año 2025, la revista Journal of Bioethics Inquiry publicó una revisión donde se identifican 5 preocupaciones éticas principales en este tipo de investigaciones, entre ellas la vulnerabilidad de los pacientes, la necesidad de transparencia y la regulación insuficiente en algunos países. Estos estudios requieren, por tanto, un equilibrio entre el avance del conocimiento científico y la protección integral de las personas que participan en ellos. El artículo publicado también resalta la importancia de mantener la independencia investigativa frente a intereses comerciales que puedan sesgar los resultados. Si analizamos estos 3 contextos, las investigaciones con humanos, animales y sustancias, podemos notar que la ética no limita la ciencia, sino que la hace posible de una manera responsable y humana. Gracias a la ética, las hipótesis se formulan con una justificación científica y moral. Los diseños de investigación se construyen priorizando la seguridad y la justicia, y los resultados se interpretan desde el respeto por la vida. Como menciona la Asociación Americana de Psicología en el año 2017, el compromiso ético del psicólogo con la ciencia es inseparable de su compromiso con la dignidad y el bienestar de los seres vivos. En definitiva, la ética no es una norma escrita, sino una actitud. Implica empatía, responsabilidad y conciencia del impacto que generamos al investigar. Y ese precisamente es el compromiso que diferencia a un psicólogo verdaderamente ético con uno que busca solo resultados. Muchas gracias por su atención.
Durante el desarrollo de este trabajo, además de entender los conceptos básicos, se pudo conocer la diferencia entre los tipos de experimentos, variables, hipótesis y investigaciones, y otros conceptos relacionados con el tema. En lo que respecta a los experimentos, pueden ser de varios tipos y se diferencian por su naturaleza. Tenemos los experimentos controlados en los que se manipulan las variables. Están los experimentos naturales donde no hay manipulación de variables y también están los experimentos de campo que sí son controlados pero se desarrollan bajo un entorno más natural. Por otro lado, las variables pueden ser de dos tipos, la dependiente y la independiente. La independiente, sus valores no son alterados por la influencia de la otra variable. En cambio, en la dependiente, su comportamiento sí se ve afectado por la variable independiente. La hipótesis es de vital importancia para la investigación, ya que marca el inicio y el rumbo que va a tomar dicha experimentación. En el diseño o en la forma en que se organiza una investigación asegura la validez de cualquier experimento. Sobre la investigación psicológica, queda claro que bien sea en humanos, animales o sustancias, debe estar regida por los principios éticos y legales que aseguran la prevención de daños y un manejo seguro. Y para finalizar, se puede decir que conocer cada uno de estos conceptos y saber diferenciarlos no solo es de importancia para iniciar una investigación con validez y confiabilidad, sino que también para comprender cómo se edifica el conocimiento científico que influye en la vida cotidiana y en el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención.